y trabajo en el mundo de tecnología o de Internet ya desde hace más de 25 años. Empecé a trabajar en este mundo cuando tenía 19, todavía la gente ni siquiera tenía cuentas de email. Y bueno, y siempre lo que me apasionó mucho es el tema de todas las posibilidades y las oportunidades que brinda la tecnología a la hora de desarrollar distintos proyectos. Empecé básicamente por una cuestión de curiosidad. Me daba mucha curiosidad, siempre me gustaba como un poco la parte de la electrónica, un poco lo que eran las comunicaciones. Y bueno, en ese momento, cuando yo arranqué, por ahí tener una computadora no era, en la casa no era lo más normal. Pero bueno, a mí eso siempre me gustó mucho. A partir de ahí, justo nada, cuando estaba en la secundaria empezó como a aparecer lo que era internet y eso me llevó a meterme en este mundo. Una de las primeras cosas que fui haciendo, que es un poco lo que me llevó a lo que es emprender o empezar a innovar con las tecnologías o lo que tiene que ver con la tecnología, es el hecho de que, bueno, siempre que uno innova o que va desarrollando cosas, la tecnología, la característica que tiene es que permite hacerlo de una manera como bastante simple, ¿no? O sea, antes por ahí crear una empresa, armar un proyecto requería un montón de recursos económicos y bueno, a partir de la tecnología esto baja mucho la barrera de entrada y permite, o a medida que va creciendo toda esta innovación, va permitiendo que haya más personas pudiendo acceder a esto y generando cambios a nivel global o de forma humana, la humanidad sin tener demasiados recursos económicos. La primera empresa que yo fundé es una empresa de web hosting que se llama Wirus. Fue en el año 2003. Había empezado junto con mi mejor amigo a armar algunos proyectos de internet. En ese momento había unos sitios web o unas plataformas que permitían tener, si fuese como páginas web gratis, recién estaba empezando todo esto. Tenía direcciones o URLs demasiado largas, entonces creamos una primera plataforma en la cual le permitía a las personas agarrar esas URLs largas y transformarlas en una URL cortita para poder poner una tarjeta personal y de presentación. Empezamos con eso y a partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos más de 30.000 usuarios que utilizaban nuestra plataforma. Lo hacíamos sin una intención de monetización, sino más que nada por un hecho de poder aprender y desarrollar algún tipo de proyecto, pero bueno, nos dimos cuenta que teníamos mucha gente que estaba interesada o que les gustaba hacer páginas web, así que a partir de ahí fue que creamos Wirus, que es esta empresa de hosting, y lanzamos en el año 2003. Fue una de las primeras empresas de hosting en Argentina. A partir de eso, como no teníamos casi plata para hacer publicidad o de alguna manera promocionarla, empezamos a hacer canjes con distintos sitios web. Y bueno, uno de estos sitios web era Taringa, que Taringa era un sitio que estaba armando un chico que estaba en el secundario, en el cual la gente compartía distintos tipos de información de manera abierta. Cuando nosotros conocimos Taringa y un poco también con la experiencia que habíamos tenido con otros sitios, veíamos como una gran oportunidad, que esto ahora parece como algo común, pero ese momento no era lo normal, y era el hecho de poder hacer que las personas puedan compartir información de manera abierta y que miles de personas lo puedan leer sin restricción. Normalmente, en esa época, si alguien quería escribir un mensaje o hacer un mensaje público, lo que pasaba era que tenía que escribirle un diario o llamar a una radio y a partir de ahí, no sé, publicar una carta de lectores o de esa forma las personas podían expresar las ideas. Y nosotros lo que veíamos con Taringa era justamente la oportunidad de poder romper eso. Y que una persona cualquiera pueda escribir un mensaje y a partir de ahí sea visto por otras miles de personas que a la vez lo podían como votar y a partir de eso empezar a destacar lo que era más interesante para todos de una manera democrática.
Eso tuvo como un impacto súper grande. Taringa, nosotros empezamos en el año 2006. El sitio ya tenía 2 años que había empezado, era todavía el furor, o todavía no había empezado, en verdad, el furor de las redes sociales. Facebook estaban haciendo, Twitter ni siquiera existía. Y bueno, y tuvo un impacto bastante grande en Argentina y también en Latinoamérica. A los 2 años, Taringa ya se convirtió en el sitio más grande de la Argentina y uno de los 100 sitios con mayor tráfico en el mundo, teniendo alrededor de 75 millones de usuarios únicos por mes. Con este impacto y digamos, con el crecimiento que tuvo, también lo que empezó a pasar es que empezamos a encontrar distintas dificultades a la hora de poder monetizarlo, porque todo lo que era la publicidad online todavía no era algo tan común, así que bueno, empezamos a armar equipos y a ver de qué forma podíamos empezar a incentivar todo lo que era la publicidad a través de Internet, que en esa época también se daba de una forma mucho más tradicional, donde las empresas normalmente lo que hacían era pautar en vía pública o medios más tradicionales como diarios, radios y televisión. Bueno, Taringa fue creciendo, en el medio tuvimos distintos desafíos, fueron pasando diferentes cosas en el cual, digamos, en Argentina no estaban tan claras las reglas de cómo compartir o cómo eran las responsabilidades a la hora de compartir en Internet, y ahí empezó toda una lucha de nuestro lado para todo lo que tenía que ver con la libertad de expresión. Nos hicieron un juicio por una cuestión de copyright, porque en Argentina no existen leyes que regulen la intermediación de terceros, como era en este caso, donde una plataforma comparte mensajes o publicaciones de terceros. Y bueno, esto tuvo también como un impacto bastante global o nacional, en verdad, porque era la primera vez en la historia argentina que se debatía esto de una forma legal. Y fue un juicio bastante largo que empezó en el año 2011 y terminó en el 2018, donde por suerte lo ganamos y dejó un precedente para todo lo que tiene que ver con los derechos de la libertad de expresión en Argentina. En paralelo con esto, también vimos muchas oportunidades, o una oportunidad cuando empezó a desarrollarse las blockchains, que esto más o menos empezó a pasar de una forma como más conocida, digamos, en el mundo de la tecnología en el año 2013. Nosotros implementamos un sistema de revenue share, en el cual compartíamos parte de los ingresos con nuestros usuarios, y lo hicimos todo armado en un sistema de Bitcoin, o sea, con esta blockchain, y fue el primero a nivel global. Eso también fue bastante revolucionario. A partir de eso, cuando fue el nacimiento de Ethereum, que son todo lo que son la parte de smart contracts, armamos todo una lógica para poder descentralizar Taringa, que es lo que ahora por ahí es conocido como la Web3, y de esa manera poder hacer que Taringa tenga una forma de funcionamiento sin control, digamos, de personas como dueños, sino que sea una comunidad y que se maneje de forma descentralizada. Como no había tecnología, bueno, empezamos a buscar distintos partners, y en eso llevó a que en el año 2019 una empresa que desarrolla tecnología sobre esta blockchain de Bitcoin nos haga una oferta de compra, y bueno, nosotros vendimos la empresa. A partir del tiempo, bueno, yo me quedé trabajando un tiempo más ahí, y en el año 2022, un poco viendo los desafíos que había post-COVID y también sobre cómo era un poco la visión que yo tenía junto con Diego, que es mi socio, y Ricardo, que es mi otro socio, con Ricky, empezamos a ver que el trabajo estaba cambiando de una forma bastante acelerada, con todo lo que es el trabajo remoto, los equipos descentralizados, también las nuevas generaciones, como acostumbradas, un poco aprendiendo a que tienen necesidades muy concretas y personalizadas. Y en el mundo del trabajo esto se hacía demasiado difícil del lado de las empresas, de cómo poder mantener satisfechos a sus colaboradores y poder empezar a ofrecerles salarios o beneficios en base a sus propias necesidades de una forma concreta hacia cada persona.
Fue esto lo que nos llevó a crear Maslow, que Maslow básicamente es una plataforma global, tenemos operación en más de 25 países, donde le damos la oportunidad a las empresas de que puedan brindar beneficios de forma personalizada para cada uno de sus colaboradores. Lo que hacemos es poder hacer que empresas que tienen equipos distribuidos, remotos, ya sea dentro del mismo país o a nivel internacional, o empresas que tienen una gran cantidad de colaboradores, puedan hacer que cada persona reciba lo que quiera en cualquier lugar del mundo. Y mismo personas que viven en un país, en un momento que viajan, pueden tener beneficios en cualquier lugar del mundo. Lanzamos en el año 2022. Empezamos primero a trabajar con empresas de tecnología, que básicamente lo que pasaba era que tenían equipos remotos, post-COVID, que trabajaban en distintos países y, bueno, tenían muchas dificultades a darles beneficios a cada país. Y después empezamos a descubrir que las empresas muy grandes también tenían este problema en el cual tienen personas que tal vez, no sé, tienen 60 años, otras que tienen 20, y cuando dan beneficios que son muy genéricos, lo que termina pasando es que nadie está muy conforme con estos beneficios y en general lo que descubrimos es que una empresa considera que un beneficio es exitoso cuando lo utiliza al menos el 30% de su nómina, con lo cual nos pareció que había muchísimo para mejorar y con la tecnología justamente podíamos romper un poco ese problema y cambiar estas barreras de entrada. Básicamente lo que hacemos con Maslow es las empresas le dan acceso a sus clientes, a sus empleados o colaboradores, perdón, y cada persona y lo que hace es distribuye créditos, que estos créditos tienen un valor económico, y con estos créditos las personas lo que pueden hacer es o acumularlos o ir utilizándolos para acceder a distintos beneficios. Estos beneficios pueden ser desde un restaurante, un gimnasio, supermercado, no sé, videojuegos, un pagar el colegio, un seguro médico, lo que sea. Y además tienen la oportunidad las personas de poder ahorrarlo y de esa manera tal vez si no quieren, no sé, utilizarlo en el gimnasio, no lo quieren gastar en el supermercado, lo que fuese, los pueden ahorrar y acceder a beneficios que son mucho más grandes como podría ser, no sé, pagarse unas vacaciones, un pasaje de hotel o cosas de ese estilo. Que son tipos de beneficios en los cuales las empresas por lo general no tienen la capacidad de dárselos a sus colaboradores y además la gestión de miles de proveedores de beneficios termina siendo bastante complicada. Con esto, bueno, empezamos a crecer mucho, ya tenemos operaciones en 7 países, beneficios ya en más de 30 y bueno, y venimos trabajando con empresas como muy grandes y creciendo. En general, todo esto que fui contando y las distintas cosas que fuimos emprendiendo y que fuimos desarrollando, tienen como una parte de lo que tiene que ver con innovación, con tecnología y con todo lo que implica, digamos, Internet, que básicamente yo lo que creo es que lo que está pasando, que era un poco lo que decía al principio, es que la innovación no necesariamente viene de la mano de la tecnología, pero lo que está pasando es que la tecnología está brindando muchas oportunidades de generar cambios y generar innovación desde el uso de herramientas que tienen muy baja barrera de entrada. Y esto es una tendencia, digamos, que cada vez está más creciendo, que se empezó a ver también con todo lo que tiene que ver con la innovación con blockchain, con inteligencia artificial, con todos los productos que son de software as a service, o sea que las empresas pueden contratar pequeños sistemas que resuelven problemas concretos dentro de sus compañías. Y bueno, y como toda esta tecnología cada vez va escalando y creciendo de forma como más radical y permitiendo tener soluciones a problemas muy concretos. Nada, hay miles de oportunidades, hay miles de oportunidades de emprender, cualquier idea siempre hay que probar de hacerla, fallar, ir probando. Y esto puede ser tanto que uno lo quiera hacer desde dentro de una compañía, o sea, desarrollar una propia empresa, emprender y desarrollar un negocio, o mismo formas de innovar dentro de los mismos procesos que uno puede tener en una empresa que ya lleva, donde trabaja,
o mismo ámbitos familiares o personales. Nada, esa es un poco mi historia. Espero que nada, puedan innovar, puedan desarrollar, puedan emprender y llevar adelante proyectos y animarse a hacer cosas nuevas con tecnología. Bueno, Matías, muchas gracias por tu presentación. Te quería preguntar, a partir de tu presentación, ¿qué tipo de empresas encuentran mayor valor en el sistema que desarrollaron con Maslow y qué necesidades específicas las llevan a estas empresas a adoptarlo, por ejemplo? Bueno, en general tenemos empresas que son muy grandes, o sea, tipo corporaciones, que suelen empezar a utilizar nuestra plataforma dentro de un país determinado y después lo empiezan a implementar en distintos países. Esto puede ser desde industrias del agro, de consumo masivo y demás. Y por lo general, la mayor ventaja, digamos, de este tipo de clientes son empresas que tienen más de 500 colaboradores, que el problema que suelen tener, digamos, los equipos de recursos humanos es que cuando dan beneficios la gente en general no está satisfecha porque son muy genéricos. Y bueno, a partir de Maslow, digamos, utilizando la plataforma, pueden dar estos beneficios de forma muy personalizada a miles de personas con un solo proveedor que somos nosotros. Entonces, también les permite, que también es un problema que tienen las corporaciones, cuando quieren implementar un proveedor, tienen como muchos procesos de compras que suelen ser complejos. En este caso nos lo piden a nosotros gestionamos y bueno, todo lo que es la gestión de pago de beneficios y con los distintos proveedores de beneficios y demás, como lo llevamos nosotros, eso les ahorra mucho tiempo. Entonces, básicamente, hay una cosita más, o sea, resolvemos esta cuestión de que las personas pueden tener beneficios en base a sus propias necesidades y la otra gran ventaja es que no tienen que lidiar con un montón de procesos administrativos y gestión de un montón de proveedores que suele ser bastante dolor de cabeza. O sea que los principales outputs serían, nada, una optimización en la gestión de los recursos y también un incremento en la satisfacción de los empleados, en definitiva. Sí, exactamente. Perfecto. Y te hago una pregunta, vinculado a esto también. ¿Cuál es tu visión sobre cómo va a evolucionar la relación entre los humanos y la inteligencia artificial en el futuro del trabajo? ¿Vos crees que es más, viste que hay escenarios como de reemplazo, hay escenarios de integración? Vamos, ¿qué futuro ves vos de acá a 10 años? Yo creo que con la inteligencia artificial lo que va a pasar es que muchas cosas o mucho trabajo que se hace hoy en día se va a hacer como mucho más simple. O sea, creo que cada vez que hay una innovación tecnológica pasa lo mismo. O sea, la gente por ahí un poco se asusta porque siente que las computadoras o la tecnología va a reemplazar a los humanos. Pero en verdad lo que permite es hacer que las cosas evolucionen de una manera más rápida y el trabajo sea mucho más simple. Steve Jobs decía como que la computadora era como una bicicleta para la mente. Yo creo que eso es así. Después apareció Internet y fue como, no sé, transformarlo en una moto. Y ahora con la inteligencia artificial, nada, va a ser un tren bala. Obviamente que por ahí va a haber trabajos que van a desaparecer o que van a ser como menos requeridos, pero eso también va a abrir puertas para generar nuevos tipos de trabajo que actualmente no existen y van a, obviamente, sumar valor a nivel social y nada, hay nuevas maneras de trabajar. ¿Podrías contarme un poco más también sobre la manera en que el trabajo remoto cambió la percepción del bienestar en las empresas y cómo eso influyó, por ejemplo, en las necesidades que identificaron ustedes y bueno, en definitiva, en el emprendimiento que están llevando adelante, ¿no? Sí, bueno, como todo siempre tiene un pro y una contra, ¿no? También yo creo que hay que buscar un equilibrio. Por ejemplo, nosotros en Taringa, al principio era todo siempre presencial. En el último tiempo, incluso antes del COVID, ya habíamos armado todo un esquema remoto. Y en Maslow no tenemos oficina, funciona todo remoto y tenemos gente trabajando en 4 países diferentes. La ventaja que tiene el trabajo remoto es
que nada, es mucho más cómodo para las personas, ahorra mucho más tiempo y también es más económico, uno se ahorra un montón de tiempo viajando, yendo a comer afuera, no sé, es como que es mucho más confortable desde ese sentido y hace que la satisfacción por ahí de las personas, nada, sea mejor porque trabaja de su casa y eso lo hace más confortable, no sé, no se tiene que cambiar o poner elegante para ir a trabajar, por ahí puede trabajar en Bermuda. Que por ahí para nuevas generaciones eso resulta como mucho más atractivo y nada, y tentador que tener que ir a una oficina. Por ahí generaciones más de la vieja escuela prefieren más lo físico. La desventaja que yo veo con el trabajo remoto, que nada, todavía hay mucho para aprender, es que hay un montón de interacciones que se dan en el café, en el pasillo, en levantarse de un escritorio y ir a hablar con la otra persona, que con el trabajo remoto se pierden, entonces el vínculo personal empieza a ser como mucho más transaccional y se pierde una parte humana. Y también con las pequeñas comunicaciones que no se dan, termina habiendo problemas también a la hora de trabajar, ¿no? Porque hay más desentendidos y por ahí cosas que no se entienden, o si uno habla por chat, el carácter de cómo uno lo dice se malinterpreta. Así que yo creo que idealmente siempre es poder lograr un equilibrio, poder encontrar espacios donde la gente se junte físicamente si existe la oportunidad, y bueno, y aprovechar también las ventajas del trabajo remoto donde, nada, es más confortable y se trabaja mejor y suele ser nada más satisfactorio para la gente. Tengo una pregunta, con la gestión de beneficios que están haciendo ustedes de tantas empresas, que siempre y cuando lo que vos puedas compartir, ¿no? ¿Qué sorpresas o datos interesantes podés contarnos, digamos, que has encontrado ahí como tendencias generales? Capaz que no sean tan intuitivos, ¿no? Sí, bueno, por lo general cuando las empresas piensan en beneficios, piensan en clases de inglés, gimnasio y, no sé, una cobertura médica. La realidad es que, bueno, la cobertura médica obviamente es importante, pero el gimnasio y las clases de inglés o ese tipo de beneficios tienen muy poco uso, que es algo que me sorprendió y cuando tenemos un nuevo cliente que se va a sumar, las primeras cosas que pregunta es, ¿tienen gimnasio? ¿Tienen clases de inglés o ese tipo de cosas? Nosotros lo cubrimos, pero a la hora después que las personas empiezan a utilizar la plataforma, no son de los beneficios como más requeridos o más utilizados. Lo que descubrimos es que después hay como ciertas tendencias, un poco cambia sobre el estrato, digamos, social de los distintos colaboradores. Muchos lo usan como una especie de cobertura y por ahí en Argentina, un poco como está la situación económica, en todo lo que tiene que ver más con consumos más de la vida cotidiana, como el supermercado o ese tipo de gastos como más comunes. Y después en otros países o en estratos por ahí que tienen mayores recursos económicos, lo que terminan haciendo es utilizándolo mucho más como parte de entretenimiento o esparcimiento, como puede ser cines, ir a restaurantes, deliveries de comida o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, cambia mucho la necesidad, cambia mucho también sobre el contexto, sobre la ciudad donde se brindan los beneficios y también sobre el perfil de la persona, ¿no? Digamos, su edad o el poder adquisitivo que tiene. Pero nada, normalmente lo que uno piensa como beneficios es lo que la gente no termina consumiendo. Esa es como un poco la conclusión. Muy interesantes los datos. Y te hago una última pregunta, no puedo evitar preguntarte sobre Taringa, creo que ha sido parte marcó toda una generación en definitiva. Se generó una comunidad que fue o que es muy vibrante y participativa. Y te iba a preguntar concretamente qué es lo que aprendiste vos a partir de tu experiencia con Taringa sobre la humanidad directamente, es decir, sobre cómo nos conectamos, cómo colaboramos, incluso cómo debatimos como sociedad. Bueno, hay como muchos aspectos de eso. La primera cosa que cuando uno plantea una plataforma social o le da como voz libre a todo el mundo es un poco el miedo de todas las cosas malas que eso puede traer como la primera consecuencia, ¿no? Es lo que uno primero por ahí se asusta de esos pensamientos o ideas que la gente por ahí tiene pero no los expresa y cuando los empieza
a expresar generan como un poco de terror. Que eso, nada, lo que aprendí es que al principio siempre pasa y después es como que la misma plataforma, la misma gente lo termina como acomodando y termina pasando que, nada, son poco personas que hacen mucho ruido. Entonces eso creo que con el tiempo se acomoda, es un poco lo que termina, nada, como pasando, y también uno como plataforma o cuando brinda esos espacios, obviamente tiene que cuidar de que no se pasen de la raya y no terminen convirtiéndose en un lugar donde pasan cosas que pueden llegar a violar la ley o ser ilegales y afectar o dañar a otras personas. Sacando ese aspecto negativo, también lo otro que aprendí y un poco lo que vi es que cuando uno le da voz a las personas y de alguna forma, por ahí está un poco trillada la palabra, pero democratiza la voz, lo que termina pasando es que brinda un montón de oportunidades a un montón de gente que tiene un montón de cosas para decir, que hacer, y que por ahí, en un principio, las barreras de entrada como que son súper altas. Entonces lo que empezó a pasar es que, no sé, antes los que tenían una voz para expresarse eran los periodistas, ahora cualquier persona puede compartir algo, una foto, lo que fuese, una idea, y eso se viraliza, y nada, esa idea se hace parte de la sociedad, o a partir de ahí surgen determinadas acciones que tal vez cuando el poder lo tenía de un determinado grupo o determinado medio, eso no pasaba por los intereses personales o intereses institucionales, y terminaba siendo algo negativo para la sociedad en su conjunto porque no estaban basados en un interés particular. Y después ahora yo lo que veo que está pasando con todos los canales de streaming y demás es como que esa misma barrera se está como rompiendo en lo que antes por ahí era la televisión, ¿no? Que antes por ahí tener un programa de televisión requería tener una superproducción, hacer toda una carrera que es súper difícil, en la cual llegan 2 o 3 y son los que tienen éxito. Y bueno, y ahora hay personas o chicos que tienen una idea, se juntan, empiezan a agarrar un micrófono y una cámara y tienen un estudio de televisión, y cuando eso empieza a tener un poco de audiencia, pueden generarlo en un negocio y no necesitan como tener un gran recurso ni una persona que los acomode en ningún lado, ni hacer una gran trayectoria profesional, simplemente es poder compartir lo que piensan. Y creo que eso es como muy bueno para la sociedad, porque la verdad es como que le abre la puerta a miles de personas que quieran hacerlo y les da la oportunidad de llegar. Y bueno, yo creo que con el tiempo eso cada vez se va a ir naturalizando más, se van a ir rompiendo otras barreras y nada, en definitiva lo que termina pasando es abriendo puertas a un montón de gente y haciendo las cosas mucho más accesibles y teniendo también muchas más canales, digamos, de comunicación que yo tal vez como oyente quiero escuchar, y si no, tal vez no lo encuentro, entonces genera mucha más diversidad y nada, eso creo que termina siendo bueno para la humanidad o para la sociedad. Perfecto. Bueno, Matías, muchísimas gracias por compartir tu experiencia como emprendedor y tu visión también sobre cómo se está redefiniendo el mundo laboral. Es muy interesante escuchar cómo proyectos como Maslow están liderando la innovación en lo que es la gestión de beneficios en las empresas. Y bueno, esperamos escuchar mucho más de ustedes en el futuro. La verdad que fue un placer tenerte en Finnovatec, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y nada, es un placer ser parte de todo esto que estás haciendo y nada, les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias.